Todos queremos ser vistos. Aunque lo neguemos, aunque digamos que no nos importa, existe dentro de nosotros un deseo casi infantil de ser notados, reconocidos, validados. Pasamos horas ajustando nuestra imagen, nuestras palabras, nuestras decisiones, solo para asegurarnos de que alguien allá afuera diga: te veo, te admiro, te valoro. Pero llega un momento en la vida, y a veces llega con el peso de una traición, con el silencio de quienes esperábamos apoyo, o con la simple indiferencia del mundo, en el que te das cuenta de algo brutal. Nadie está mirando, nadie está pendiente, nadie se detiene por ti. Esa verdad puede romperte o puede despertarte, porque en el fondo, cuando ya no esperas aplausos ni comprensión, algo dentro de ti se activa. Nace un espacio, un terreno virgen, un silencio fértil, y en ese silencio escuchas por primera vez una voz distinta, la tuya. Este video no es para quienes aún viven persiguiendo aprobación, es para quienes están listos para entender que no ser importante para los demás puede ser el primer paso para convertirse en alguien verdaderamente libre. Porque solo cuando dejas de importar, empiezas a importarte. Solo cuando ya no eres el reflejo de las expectativas ajenas, puedes mirar tu propio rostro con claridad. Y si el día en que todos dejaron de verte fue el día en que por fin empezaste a existir, no fue un gran evento. No hubo una explosión, ni una ruptura, ni un grito. Fue algo más sutil. Tal vez estabas en medio de una conversación importante y notaste que la otra persona revisaba su teléfono. Tal vez publicaste algo desde el alma y nadie reaccionó. O quizás fue en una de esas noches en que esperabas un mensaje que nunca llegó. Sea como sea, en algún instante específico comprendiste que no eras el centro del universo de nadie, que las personas están demasiado ocupadas siendo el centro de sus propios mundos, y eso, al principio, dolió. Esa realización es una especie de terremoto interior. Desmantela años de esfuerzo por agradar, impresionar, ser suficiente, porque te das cuenta de que todo ese teatro no garantizó atención, ni respeto, ni amor duradero. De pronto, te sientes invisible. Te preguntas si alguna vez realmente importaste, o si todos los vínculos que creíste profundos eran en realidad reflejos de tu necesidad y no de conexión genuina. Pero justo en ese vacío aparece algo más poderoso. Aparece la pregunta: ¿para qué estoy viviendo? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué haría si supiera con certeza que nadie va a aplaudirme? Esas preguntas son puertas, y quien se atreve a cruzarlas deja de ser esclavo, porque detrás del deseo de ser visto existe el miedo de no ser suficiente por uno mismo. Y cuando ese miedo cae, lo único que queda es autenticidad. Los estoicos entendieron esto hace siglos. No buscaban reconocimiento, buscaban virtud. Sabían que vivir en coherencia con sus principios era más valioso que ser ovacionados por una multitud voluble. Epicteto lo dijo sin rodeos: si quieres ser libre, deja de vivir para ser admirado. Vive para ser dueño de ti. El día en que te diste cuenta de que nadie te miraba, no fue un día triste, fue un punto de quiebre, porque en ese momento, sin saberlo, empezaste a mirar hacia adentro. Y ahí es donde empieza el verdadero viaje. Hay cárceles que no tienen barrotes, no están hechas de acero ni de concreto, pero son igual de reales. Son cárceles mentales, sociales, emocionales, y quizás la más común de todas, la más aceptada y aplaudida, sea esta: vivir para ser reconocido. Desde pequeños nos enseñan a buscar la mirada del otro como una forma de validación. Si te comportas bien, te aplauden. Si haces lo correcto, te premian. Si destacas, te celebran. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a hacer todo no porque sea lo correcto, sino porque alguien podría estar mirando. Así se forma una prisión sutil, hecha de expectativas ajenas, de comparaciones silenciosas, de aplausos condicionados. Una prisión en la que las decisiones más íntimas, qué vestir, qué estudiar, a quién amar, a qué renunciar, son guiadas no por lo que realmente queremos, sino por lo que imaginamos que otros esperan de nosotros.
Se convierte en una actuación constante. Sonreímos aunque estemos rotos, mostramos fuerza cuando lo que necesitamos es consuelo, compartimos logros aunque no los sintamos verdaderos, porque lo importante es mantener la ilusión de éxito ante los ojos del mundo. La necesidad de reconocimiento se vuelve una adicción. Cada like, cada elogio, cada palabra de aprobación alimenta un vacío que nunca termina de llenarse. Y cuando no llega ese reconocimiento, cuando nadie nota nuestro esfuerzo, sentimos frustración, resentimiento, incluso angustia existencial. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a medir nuestro valor según la reacción de los demás. Vivimos pendientes del reflejo y olvidamos mirar el origen. Nos obsesionamos con el eco de nuestra voz y olvidamos escuchar su fuente. El problema no está en ser reconocidos. El problema está en depender de ese reconocimiento para sentir que valemos. Porque el mundo es inconstante. Las personas cambian, las opiniones oscilan con el viento. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy eres tendencia, mañana eres irrelevante. Y si tu identidad depende de eso, estás construyendo sobre arena. Los estoicos nos enseñaron a edificar sobre roca. Nos recordaron que el juicio externo no define la virtud, que el reconocimiento más importante no viene de afuera, sino de dentro. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo, escribía cada noche recordatorios para sí mismo. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. No esperes el aplauso de nadie. Haz lo correcto y sigue. Él entendía que el reconocimiento es una sombra. A veces está, a veces no. Pero tu integridad, tu coherencia, tu propósito, esos son sólidos. Vivir buscando reconocimiento es vivir en una cuerda floja. Siempre estás a un paso del colapso emocional, siempre pendiente del próximo gesto, del próximo comentario, del próximo aplauso. Es agotador, es inhumano. Y lo más trágico, es una forma de traición hacia ti mismo. Porque cuando vives para otros, estás abandonando lo que realmente eres. Te conviertes en un personaje, y cuanto más perfecta es tu actuación, más distante estás de ti. ¿Y qué pasa cuando decides soltar esa necesidad? Al principio el silencio duele, porque ya no hay aplausos, ni validación, nadie te dice que vas bien. Pero poco a poco, ese silencio se transforma, se vuelve paz, se vuelve fuerza, se vuelve claridad. Empiezas a tomar decisiones que no necesitan ser explicadas. Empiezas a vestir lo que te hace sentir cómodo, no lo que está de moda. Empiezas a crear lo que te apasiona, no lo que vende. Empiezas a caminar tu camino, aunque esté vacío de espectadores. Ese es el verdadero acto de libertad. Cuando dejas de mendigar reconocimiento, te conviertes en tu propia fuente. Ya no haces para impresionar, haces porque es tu esencia. Ya no hablas para convencer, hablas para expresarte. Ya no actúas para ser aplaudido, actúas porque no sabes vivir de otra forma que no sea auténtica. Y esa autenticidad, aunque a veces sea solitaria, es profundamente liberadora. La prisión del reconocimiento es cómoda. Tiene adornos, tiene elogios, tiene espejos, pero sigue siendo una prisión. Y solo los valientes se atreven a romper sus muros, porque al salir no hay garantías. Nadie te esperará con aplausos. Nadie celebrará tu fuga. Pero habrá algo mejor. Habrá silencio, habrá espacio, habrá verdad. Y eso, aunque no lo vean los demás, lo verás tú. Y será suficiente. La mente humana es una fábrica inagotable de pensamientos. Constantemente estamos imaginando escenarios, anticipando reacciones, construyendo narrativas sobre cómo los demás nos perciben. Entramos a una habitación y asumimos que todos notaron nuestra ropa, nuestro peinado, nuestra expresión. Publicamos algo en redes y creemos que cada palabra será analizada con lupa. Cometemos un error y sentimos que el mundo entero está observando nuestra caída. Pero aquí está la verdad que duele y libera al mismo tiempo. La mayoría de las personas no están pensando en ti, están pensando en ellas mismas. No es crueldad,
Es naturaleza. Cada persona está lidiando con su propia historia interna, con sus inseguridades, deseos, miedos, frustraciones. Y así como tú estás preocupado por lo que otros puedan pensar de ti, ellos están atrapados en la misma preocupación respecto a sí mismos. Es un juego infinito de espejos, donde cada quien está tan obsesionado con su reflejo que no ve más allá. Y sin embargo, vivimos como si fuéramos el centro de la atención de todos. Este delirio de protagonismo es una ilusión que nos esclaviza, nos hace vivir a la defensiva, como si cada gesto, cada palabra, cada decisión estuviera siendo juzgada por un jurado invisible. Nos impide arriesgarnos, nos hace reprimir lo que realmente somos, por miedo a un juicio que casi nunca llega. Porque la mayoría de las veces, las personas simplemente no se dieron cuenta. Estaban ocupadas, distraídas, sumidas en su propio universo. Y eso, aunque parezca desalentador, en realidad es profundamente liberador. Cuando entiendes que nadie piensa tanto en ti como tú crees, desaparece el peso del escenario imaginario. Ya no necesitas actuar, ya no necesitas perfección. Puedes ser, puedes fallar, cambiar de opinión, comenzar de nuevo. Puedes reír más alto, llorar sin explicaciones, tomar decisiones que solo tú entiendes, porque no estás siendo observado, estás siendo ignorado, y esa ignorancia ajena puede ser el espacio donde florece tu autenticidad. Los estoicos lo sabían bien. Vivir según la virtud, según tus propios principios, es más importante que vivir bajo la mirada ajena, porque esa mirada es volátil, cambiante, y muchas veces ni siquiera existe. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por la opinión de quienes no viven según la razón. ¿Por qué dar tanto poder a juicios que nacen del ego, de la ignorancia, del miedo? ¿Por qué dejar que un comentario sin fundamento destruya tu paz? Cuando te liberas del espejismo del protagonismo, todo cambia. Comienzas a ver a las personas tal como son, seres humanos llenos de sus propios conflictos, no jueces de tu existencia. Comienzas a dejar de pedir permiso para ser tú, y descubres algo aún más profundo. Incluso cuando alguien te observa, no te ve realmente. Solo ve su interpretación, su filtro, su proyección. Entonces, ¿para qué modificarte por una visión que nunca será precisa? Aceptar que no eres el centro del universo no es una derrota, es una victoria espiritual. Es el fin de la paranoia social, el fin de la ansiedad por encajar, el fin del teatro. Es el nacimiento de una vida más simple, más real, más ligera. Puedes respirar, puedes caminar sin verte desde afuera, puedes pensar sin editar cada palabra, puedes existir sin pedir aprobación constante. Y de manera paradójica, cuando ya no vives para ser visto, es cuando realmente comienzas a ser notado. No por todos, pero sí por quienes vibran en tu misma frecuencia, porque la autenticidad atrae, la libertad inspira, la ausencia de máscaras invita a conexiones reales. Pero eso es un efecto colateral, no el objetivo. El objetivo es estar en paz contigo. Es dormir tranquilo sabiendo que fuiste honesto, aunque nadie lo aplauda. Es levantarte cada día con la certeza de que tu vida te pertenece. No es una obra para entretener al público. Porque mientras vivas creyendo que todos te están observando, seguirás encadenado. Pero cuando aceptes que nadie piensa tanto en ti, entonces comenzarás a pensar por ti mismo. Y eso, más que libertad, es poder. Desaparecer duele. Es una palabra que evoca abandono, vacío, olvido. Todos tememos llegar a un punto en el que nadie nos pregunte cómo estamos, en el que nuestras ausencias pasen desapercibidas, en el que podamos salir por la puerta y nadie mire atrás. Pero lo que realmente duele no es desaparecer. Lo que duele es comprobar que al hacerlo el mundo no se detiene, que todo sigue, que los mensajes no llegan, que los planes continúan, que el sol sale igual, que el sistema no colapsa por nuestra ausencia. Y sin embargo, ese momento que parece el más solitario, el más injusto, el más devastador, puede convertirse en el más transformador. Porque cuando el mundo sigue igual sin ti,
descubres que no viniste a sostenerlo, no viniste a ser indispensable, no viniste a cargar con todo, viniste a experimentar, a crecer, a elegir cómo caminar. Y solo puedes hacer eso cuando sueltas la necesidad de ser imprescindible para los demás. Es duro darse cuenta de que uno no hace falta, que nadie pierde el rumbo si dejas de escribir, si no estás presente en una reunión, si te desconectas un fin de semana, si decides no responder. Hay algo en nuestro ego que se alimenta de la idea de ser necesario. Queremos creer que sin nosotros todo se desmorona. Pero esa es otra prisión. Y cuando ves que no es así, que todo sigue como si nada, no te derrumbes. Alégrate, porque esa evidencia es la prueba más clara de que eres libre. La libertad comienza cuando ya no necesitas ser el centro. Cuando comprendes que tu valor no depende del rol que cumples en la vida de otros. Puedes desaparecer de ciertos espacios sin que eso signifique que has fracasado. A veces, desaparecer es el acto más valiente, es una pausa necesaria. Es un retiro para escuchar tu alma sin el ruido del deber, sin la presión de estar siempre disponible, sin la carga de sostener expectativas ajenas. Los estoicos practicaban el desapego precisamente por esto, porque sabían que todo es efímero, que las relaciones cambian, que las posiciones sociales se pierden, que los afectos son volubles. Marco Aurelio, aun siendo emperador, meditaba sobre su insignificancia en el gran flujo del universo. Se recordaba a sí mismo que, cuando muriera, todo continuaría, que el río de la vida no se detiene por nadie, y eso no lo deprimía. Lo liberaba. Cuando desapareces y nada cambia, se te presenta una oportunidad. Reconstruirte no para agradar, sino para ser auténtico. En el silencio de tu ausencia, puedes escuchar quién eres sin ecos. Puedes sentir tus verdaderos deseos, tus miedos sin maquillaje, tus intenciones más profundas. Ya no estás interpretando, estás observando. Ya no estás tratando de pertenecer, estás eligiendo desde dónde existir. Es en esos momentos de desaparición que muchas personas renacen, porque se dan cuenta de que la vida no les debe visibilidad, que el amor no se mendiga con presencia constante, que el respeto no se compra con sacrificios silenciosos. Y entonces toman el control, redibujan sus límites, seleccionan sus batallas y entienden que, aunque el mundo no se detenga, eso no los hace menos valiosos. El mundo sigue igual sin ti, sí, pero tú no sigues igual después de darte cuenta de eso. Esa es la diferencia. Lo externo no se altera, pero lo interno se transforma. Nace una nueva forma de estar, una forma más ligera, menos dependiente, más centrada, una forma en la que eliges aparecer donde realmente quieres estar y no donde esperas que te necesiten. Y tal vez, lo más poderoso de todo esto es que, cuando decides regresar, no vuelves con cadenas, vuelves con alas, porque ya no vuelves para sostener, ni para agradar, ni para ser útil. Vuelves porque elegiste hacerlo, y esa elección, hecha en libertad, tiene un peso distinto. Ya no eres un engranaje, eres un ser consciente, presente, íntegro, y eso no necesita ser celebrado para ser real. Vivimos inmersos en un ruido constante, un ruido que no proviene solamente de las calles, de las notificaciones, de las voces que nos rodean. Es un ruido más sutil, más peligroso, el ruido de las opiniones ajenas, de los estándares sociales, de las comparaciones infinitas, de los deberías que nos persiguen desde que despertamos. Ese ruido es tan ensordecedor que muchas veces ya no sabemos si lo que hacemos lo hacemos por convicción o por costumbre, si lo que queremos realmente nos pertenece, o fue sembrado por alguien más. Y sin embargo, todos nacemos con una voz interna, una brújula que nos indica el norte incluso cuando todo afuera está oscuro. Esa voz no grita, no interrumpe, no se impone, es paciente, sabia, antigua, pero para escucharla necesitas callar el mundo. No se trata de huir al bosque ni de volverse ermitaño. Se trata de aprender a diferenciar el eco externo de la verdad interna. Porque hasta que no lo hagas,
Vivirás bajo un guión que no escribiste. Cada día miles de mensajes compiten por tu atención. Te dicen cómo vestir, qué pensar, a quién admirar, qué evitar, qué desear. Redes sociales, noticias, familiares, amigos, desconocidos. Todos opinan, todos gritan, todos exigen algo, y si no estás firme, te conviertes en una hoja al viento, movida por la aprobación, la crítica, la moda del momento. Te fragmentas, y en ese estado no hay paz posible. Los estoicos insistían en cultivar el silencio. No un silencio externo, sino un silencio del alma. Un espacio interior donde la razón pueda hablar sin interrupciones. Epicteto decía que no somos perturbados por los hechos, sino por las opiniones que tenemos sobre ellos. ¿Y de dónde vienen esas opiniones? Muchas veces del ruido, de voces que adoptamos como nuestras pero que nunca cuestionamos. Para escuchar tu voz interior necesitas coraje, porque lo que esa voz te dirá puede no gustarle a nadie más. Puede implicar romper con patrones, decepcionar expectativas, cambiar de rumbo. Puede llevarte a caminos solitarios, a decisiones impopulares, a verdades incómodas, pero también te llevará a una vida auténtica, una vida que no necesita ser explicada porque simplemente se siente correcta. El mundo te ofrecerá constantemente una identidad prefabricada. Te dirá quién eres según tu éxito, tu apariencia, tus seguidores, tu productividad. Pero tú no eres eso. Tú eres quien decide, quien elige en qué creer, a qué renunciar, qué defender. Tu voz interior es el único faro que permanece cuando todo lo demás se apaga. Y si no la sigues, terminarás perdiéndote incluso rodeado de gente. El ruido del mundo es seductor, promete pertenencia, promesas rápidas, recompensas inmediatas. Pero todo eso tiene un costo: tu alma, tu paz, tu centro. Y no hay nada más caro que vivir una vida que no es tuya. Porque aunque la disfracen de éxito, de estabilidad, de aceptación, si no nace de ti, te vaciará por dentro. Escuchar tu voz interior es un acto de rebeldía. Es decirle al mundo: gracias por tu opinión, pero yo me guío por algo más profundo. Es aprender a esperar, a observar, a sentir antes de reaccionar. Es permitirte cambiar de idea, empezar de nuevo, detenerte sin culpa. Es elegir el silencio cuando todos gritan. Es tener el valor de no responder, de no explicar, de no justificar cada paso. Y lo más hermoso es que, una vez que aprendes a distinguir esa voz, ya no puedes desoírla. Se convierte en tu compañera, te protege del engaño, te recuerda quién eres cuando te olvidas, te sostiene en medio del caos, y aunque el ruido siga, ya no te domina, porque ahora sabes quién habla dentro de ti, y esa voz, tuya y solamente tuya, es más fuerte que cualquier multitud. Hay dos clases de poder en esta vida: el que crees tener sobre lo que te rodea y el que realmente tienes sobre ti mismo. El primero es frágil, ilusorio, cambiante. El segundo es silencioso, sólido, real. Epicteto, esclavo en su juventud y sabio en su madurez, comprendió esta diferencia como pocos. Él enseñaba que el sufrimiento humano no proviene de las cosas en sí, sino de querer controlar aquello que no nos pertenece. Y esa es la trampa: creer que podemos manejar cómo los demás nos ven, qué piensan de nosotros, cómo reaccionan, si nos aprueban o no. Nos pasamos la vida intentando ajustar el mundo a nuestras expectativas. Queremos que nos respondan con cariño, que valoren nuestro esfuerzo, que nos incluyan, que nos comprendan, que nos respeten como sentimos merecer. Pero nada de eso está en nuestras manos. Podemos hacer todo bien y aún así ser ignorados. Podemos darlo todo y no recibir nada. Y cuando eso ocurre, cuando el resultado no se alinea con nuestro deseo, sufrimos, nos frustramos, nos rompemos, porque pusimos nuestro bienestar en algo que nunca fue nuestro. Epicteto lo decía con claridad brutal: algunas cosas dependen de ti y otras no. Y si no aprendes a diferenciarlas, vivirás como un esclavo, no de cadenas visibles, sino de emociones volátiles, de la opinión ajena, de las reacciones externas. No habrá paz posible mientras tu equilibrio dependa del comportamiento de otros. Cada comentario, cada gesto,
Cada silencio será una amenaza para tu estabilidad. Y eso es vivir en guerra. El control externo es una ilusión alimentada por el ego. Nos gusta sentir que influimos, que podemos prever, convencer, dirigir, pero eso solo alimenta nuestra ansiedad, porque cuando el mundo no responde como esperamos, lo sentimos como una traición. Nos preguntamos qué hicimos mal, por qué no bastó, qué deberíamos haber dicho o hecho distinto, y esa espiral nos atrapa. Perdemos horas, días, incluso años, intentando reparar percepciones, defendernos de juicios, explicarnos ante quienes ya decidieron no escuchar. La enseñanza estoica es simple, pero poderosa. Invierte tu energía solo en lo que puedes controlar. Tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud. Todo lo demás es terreno inestable. Puedes inspirar, pero no controlar. Puedes ofrecer, pero no obligar. Puedes amar, pero no garantizar reciprocidad. Y está bien, porque cuando sueltas la necesidad de controlar lo externo, descubres un poder más profundo, el de dominar tu mundo interior. Eso no significa resignarse ni volverse indiferente. Significa redirigir el foco. En lugar de gastar tu fuerza intentando cambiar al otro, la inviertes en fortalecer tu carácter, en cultivar tu serenidad, en pulir tu discernimiento, porque eso sí te pertenece. Eso nadie puede quitarte. Ahí está tu verdadera libertad. El control externo también nos hace vivir desde el miedo. Miedo al rechazo, al juicio, al fracaso, miedo a no estar a la altura. Y ese miedo nos vuelve pequeños, inseguros, rehenes de las circunstancias. Pero cuando comprendes que el valor no está en el resultado, sino en la intención con la que actúas, todo cambia. Puedes hablar con verdad, aunque no te escuchen. Puedes dar con generosidad, aunque no lo agradezcan. Puedes seguir tu camino, aunque no lo entiendan, porque ya no lo haces por ellos, lo haces por ti. El estoicismo no te convierte en piedra, te convierte en raíz. No evita que sientas, pero evita que te arrastre cada viento. No elimina el dolor, pero te enseña a enfrentarlo con dignidad. No cambia el mundo, pero cambia la forma en que tú lo habitas. Y eso, al final, transforma todo. La trampa del control externo se rompe cuando aceptas que lo único verdaderamente tuyo es tu interior, tu razón, tu virtud, tu paz. Y cuando vives desde ahí, el mundo puede seguir su curso sin que eso te robe el alma. Puedes estar rodeado de ruido y aún así escuchar tu centro. Puedes caminar entre incertidumbre y aún así mantener la calma. Porque ya no necesitas que nada afuera se acomode para estar bien. Solo necesitas estar alineado contigo mismo. Durante años nos han vendido una versión distorsionada de la libertad. Nos dijeron que ser libre es hacer lo que quieras, cuando quieras, sin restricciones. Qué libertad es seguir cada impulso, cada deseo, cada apetito. Pero esa idea, más que liberarnos, nos encadenó. Porque en la práctica, lo que muchos llaman libertad no es más que dependencia disfrazada. Dependencia de la validación, del reconocimiento, de la aceptación. Hacer lo que quieres no siempre es libertad. A veces es simplemente obedecer a la voz de otros que ya vive dentro de ti. La verdadera libertad, la que los estoicos defendían con firmeza, no tiene que ver con la ausencia de límites externos, sino con la ausencia de sumisión interna. No se trata de romper reglas, sino de dejar de vivir para complacer. Porque mientras estés atado a la necesidad de ser aprobado, de ser amado, de ser comprendido por todos, seguirás siendo esclavo. Aunque viajes por el mundo, aunque cambies de ciudad, de trabajo, de entorno, llevarás contigo la jaula más poderosa, la de tus propios condicionamientos. Complacer es un acto que, en apariencia, nace del amor. Queremos agradar porque deseamos conexión, queremos ayudar, queremos evitar conflictos, pero cuando ese deseo se convierte en un patrón, en una obligación silenciosa, comienza el autoabandono. Empezamos a decir que sí cuando queremos decir que no, a permanecer donde ya no queremos estar, a callar verdades para no incomodar, a moldearnos según el molde del otro, y lentamente dejamos de existir.
La raíz de esta necesidad está en el miedo, miedo al rechazo, a la soledad, a la crítica, miedo a que nos dejen de querer. Pero vivir para complacer no evita el rechazo, solo lo pospone, porque eventualmente alguien notará la falsedad, y lo que es peor, tú mismo lo notarás, y sentirás que perdiste tiempo, energía, dignidad, en una lucha que nunca ibas a ganar. Porque quien solo te acepta cuando te adaptas, nunca te aceptó de verdad. Libertad es decir no sin culpa, es caminar en dirección contraria sin dar explicaciones. Es elegir el silencio cuando esperaban aplausos. Es mirar a los ojos a alguien que te exige una versión de ti y no entregársela. Es sostener tu esencia incluso cuando eso implique decepcionar, porque no viniste a este mundo para llenar expectativas, viniste a vivir en verdad. Los estoicos no eran rebeldes ruidosos, eran libres silenciosos. No buscaban conflicto, pero tampoco evitaban la confrontación cuando era necesaria. No eran groseros, eran firmes. No actuaban para caer bien, actuaban según la razón, porque sabían que la integridad no se negocia y que el precio de complacer es demasiado alto cuando se paga con la propia alma. Dejar de complacer no es volverse egoísta, es aprender a poner límites, es reconocer que tu paz no está a la venta. Es entender que agradar a todos es la forma más rápida de vaciarse por dentro, y que quien realmente te valora lo hará incluso cuando digas no, incluso cuando decidas distinto, incluso cuando tomes un camino que no entienden. La libertad comienza cuando dejas de justificarte, cuando ya no necesitas adornar tus decisiones para hacerlas aceptables, cuando dejas de pedir permiso para ser tú. Y en ese punto, algo cambia. Tu energía se vuelve más clara, tu presencia más firme, tus palabras más auténticas. Ya no actúas para pertenecer, actúas porque eres. Y curiosamente, cuando dejas de intentar complacer, empiezas a conectar de verdad, porque lo que atrae no es tu esfuerzo por agradar, sino tu coherencia. Lo que inspira no es tu sacrificio silencioso, sino tu integridad visible. Lo que permanece no es lo que finges, sino lo que eres sin filtro. Y eso solo se revela cuando dejas de vivir para los demás. Ser libre no es hacer lo que quieras, es no traicionarte en el intento. No están en las portadas, no tienen millones de seguidores, no publican su vida, no acumulan trofeos, no generan titulares, y sin embargo, su presencia sostiene el mundo. Son los invisibles, aquellos que madrugan sin testigos, que limpian sin ser vistos, que cuidan sin esperar gratitud. Los que hacen lo que hay que hacer, no porque alguien mire, sino porque entienden el valor de lo esencial. No hay aplausos para ellos, no hay cámaras, solo hay constancia, hay entrega, hay verdad. Vivimos en una época donde todo debe mostrarse, donde lo que no se publica parece no existir, donde el reconocimiento es la nueva moneda. Pero en medio de esa histeria por atención existe una nobleza callada, una fuerza que no grita, una grandeza que no se vende, la de quienes no buscan ser admirados, sino útiles, la de quienes no necesitan que los vean para saber quiénes son. Esa es la gloria silenciosa, vivir en coherencia, incluso si nadie aplaude. Piensa en el jardinero que cada mañana, antes del amanecer, poda y riega para que otros encuentren belleza sin saber quién la cultivó. En la enfermera que dobla cobijas, cambia vendas, escucha llantos, sin que su nombre figure en informes ni homenajes. En la madre soltera que trabaja doble turno, que sonríe sin fuerzas, que cocina con lo poco que tiene, sin esperar una ovación. Todos ellos habitan el mundo sin escenario, y sin embargo, sostienen la dignidad de lo humano. El estoicismo reconoce esa fuerza. No busca pompa, busca virtud, no busca brillar, busca consistencia. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para la historia. Epicteto no fundó escuelas, pero sus palabras atravesaron siglos, porque lo que nace del carácter no necesita marketing. La virtud, decía Séneca, es una recompensa en sí misma, no necesita testigos, porque ser justo, ser sabio, ser valiente,
ya es un triunfo aunque nadie lo sepa. Ser invisible no es una maldición, es una oportunidad. La oportunidad de construir sin la presión del espectáculo, de equivocarse sin la sombra del juicio inmediato, de vivir sin la constante necesidad de aprobación. En el anonimato florece la autenticidad, porque no hay guión, no hay máscara, no hay público, solo tú, tus decisiones, tu conciencia, y eso es más poderoso de lo que parece. La gloria silenciosa no tiene luces, pero tiene raíz, y lo que tiene raíz perdura. Lo superficial sube rápido, pero también cae con facilidad. Lo invisible crece profundo, no busca impacto, busca sentido, y tarde o temprano, cuando lo falso se desvanece, lo verdadero permanece, no por estruendo, sino por sustancia. En un mundo que premia lo viral, lo inmediato, lo llamativo, elegir ser invisible por integridad es un acto revolucionario. Es rechazar el aplauso fácil, es optar por el trabajo que transforma en vez del que impresiona. Es servir sin servirse, es amar sin contrato, es dar sin factura, y eso, aunque no se vea, cambia todo. No te desesperes si nadie te nota, no maldigas tu anonimato, úsalo, aplícalo, profundízalo, porque en esa sombra tranquila puedes pulirte, puedes crecer sin distracciones, puedes construir sin interrupciones, puedes escuchar tu voz sin eco, puedes ser sin tener que demostrar. La historia está llena de figuras olvidadas que, sin saberlo, fueron cimientos. Y cada día, miles de personas anónimas siguen ese legado. Tal vez tú seas una de ellas. Y si lo eres, si te reconoces en estas palabras, que sepas esto: tu vida vale, aunque nadie la celebre. Tu esfuerzo importa, aunque no lo premien. Tu luz alumbra, aunque no aparezca en los reflectores. Porque la verdadera gloria no necesita ser vista para ser real. Nos han enseñado que apegarse es amar, que depender es normal, que necesitar es humano. Nos repiten que si algo no nos duele, es porque no nos importa, que si no sufrimos por alguien o por algo, es porque no sentimos. Pero esa idea es un veneno suave, una creencia que nos encadena sin darnos cuenta, porque el apego, aunque se disfrace de afecto, muchas veces nace del miedo. Miedo a perder, a quedarnos solos, a ser olvidados. Y el miedo, cuando guía, nos debilita, nos vuelve vulnerables a la manipulación, a la frustración, a la angustia. Por eso el desapego, bien entendido, puede ser tu mayor superpoder. No se trata de volverse frío, distante, insensible. El desapego no es desconexión, es claridad. Es amar sin poseer, es dar sin esperar devolución, es estar presente sin volverse prisionero. Porque cuando te liberas del apego, recuperas tu fuerza. Ya no te aferras por necesidad, sino que eliges por convicción. Ya no mendigas atención, ni te derrumbas si no llega. Puedes estar con alguien, pero no te pierdes si se va. Puedes disfrutar algo, pero no te quiebras si cambia. Tu centro no está en lo externo, está en ti. Los estoicos hablaban del desapego como virtud. Sabían que todo lo externo es inestable: la salud, la fama, la fortuna, incluso los vínculos más profundos. Nada está garantizado, nada es eterno, y vivir como si todo fuera a permanecer es una forma de autoengaño. Por eso, entrenaban la mente para soltar, no para sufrir menos, sino para sufrir con sabiduría, no para evitar el dolor, sino para no ser esclavos de él. Imagina por un momento caminar por la vida sin aferrarte, sin miedo a que te rechacen, sin terror a perder, sin ansiedad por retener. Imagina actuar desde la abundancia interior, no desde la carencia. Imagina amar sabiendo que ese amor es libre, no condicionado. Imagina emprender un proyecto sin que el resultado defina tu valor. Imagina confiar en ti, incluso cuando el mundo no lo hace. Eso es el desapego. Y sí, puede parecer inalcanzable, pero es una práctica, un entrenamiento diario, una forma de estar. Cada vez que sueltas lo que no puedes controlar, te haces más fuerte. Cada vez que eliges no reaccionar con desesperación, te haces más sabio. Cada vez que dejas ir una expectativa
y eliges aceptar lo que es, creces. El desapego no elimina las emociones, las depura. No te hace menos humano, te hace más consciente, porque ya no vives en función de lo que podrías perder, sino de lo que puedes ser. En la práctica, esto significa observarte. Notar cuando estás apegado a una imagen, a una opinión, a un resultado. Notar cuando tus acciones nacen del temor y no de la convicción. Y en ese momento respirar, detenerte. Recordar que nada de lo que realmente eres puede ser quitado. Que lo esencial no depende de nada fuera de ti. Que el amor propio no se negocia. Que la paz no se implora. Que la libertad no se ruega. El desapego es poder. El poder de decir no sin culpa, de cambiar de rumbo sin miedo, de dejar ir sin perderte, de amar sin rogar, de existir sin justificarte, de mirar el caos sin desmoronarte, de ver partir lo que amas sin destruirte en el proceso, porque sabes que nada es tuyo, que todo es préstamo, que incluso tu cuerpo, tus recuerdos, tu historia, todo algún día se irá. Y por eso mismo lo honras más, porque lo vives con conciencia, sin ilusiones, sin apego. Y cuando descubres eso, cuando lo incorporas, algo cambia en tu energía. Ya no necesitas probar nada, ya no peleas por controlar, ya no persigues. Te conviertes en alguien con presencia, con calma, con peso interno. Alguien que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita mostrarse para ser visto, que no necesita agradar para ser amado, porque todo eso nace de adentro, y lo que nace de adentro, nadie puede quitártelo. La indiferencia, en su forma más cruda, puede parecer una daga. Nos enseñaron que ser ignorados es una humillación, que no recibir atención equivale a no tener valor. En un mundo donde todos compiten por un segundo de visibilidad, por una reacción, por un gesto que confirme que existimos para los demás, la indiferencia duele. Pero ¿y si te dijera que ese vacío que provoca puede ser el espacio donde nazca tu poder? ¿Y si la indiferencia, bien utilizada, se convierte en una herramienta de claridad, en un filtro perfecto, en un campo fértil para el verdadero crecimiento? La mayoría de las personas se desgastan tratando de gustar, de mantenerse relevantes, de no ser olvidadas. Publican, responden, se exponen, exageran, fingen. Y aún así, la indiferencia llega, porque no puedes controlar el interés de otros. Puedes gritar tu verdad y que nadie la escuche. Puedes ofrecer tu alma y que nadie la valore. Puedes existir con toda tu intensidad y que el mundo siga de largo. Entonces, ¿qué haces con eso? La respuesta estoica es simple. Lo usas. Usas la indiferencia para cortar lo innecesario, para dejar de vivir en función de los demás, para enfocar tu energía en lo que realmente importa, porque cuando ya no esperas atención, puedes actuar con libertad. Cuando ya no dependes de ser visto, puedes ver con más profundidad. Cuando ya no te preocupa caer bien, puedes ser honesto. La indiferencia se convierte entonces en una purificación. Empiezas a notar quién está contigo por quién eres y quién solo estaba por lo que dabas. Descubres qué vínculos eran reales y cuáles eran espejismos sostenidos por tu esfuerzo unilateral. La indiferencia de los demás revela verdades que quizás no querías aceptar, pero que necesitabas ver. Y aunque duela, también sana, porque deja de engañarte, porque te libera de la obligación de sostener relaciones falsas, roles agotadores, máscaras que ya pesan demasiado. Pero la clave está en no responder con resentimiento, no transformar la indiferencia ajena en rencor propio, no envenenarte con «ya verán lo que perdieron», no convertirte en lo mismo que te hirió, porque entonces no estarías usando la indiferencia, estarías siendo consumido por ella. En cambio, si la usas como espejo, como maestro, como punto de partida, te transforma. Te endurece sin cerrarte, te fortalece sin volverte cruel, te enseña a estar solo sin sentirte vacío. Y algo aún más profundo ocurre cuando dejas de necesitar reacción. Recuperas tu foco. Ya no haces las cosas por el efecto que causarán, sino por la intención que las guía.
Ya no hablas para convencer, hablas para expresar. Ya no te mueves por aplausos, te mueves por convicción. Es ahí donde nace la coherencia. Es ahí donde tus acciones se vuelven alineadas. Ya no hay dobleces, ya no hay teatro. Solo tú, haciendo lo que sabes que debes hacer, aunque nadie lo vea. La indiferencia también afina tu sensibilidad, porque cuando el ruido externo se apaga, puedes escuchar tu voz interna con más nitidez. Puedes preguntarte por qué estás haciendo lo que haces, si realmente lo deseas o si solo era un intento más de ser aceptado. Puedes reconstruir tus motivaciones, puedes limpiarlas, y al hacerlo tu camino se vuelve más tuyo. En lugar de pelear contra la indiferencia, úsala como frontera. Deja que se lleve lo superficial, lo dependiente, lo falso. Quédate con lo que resiste en el silencio, con lo que nace de ti, con lo que no necesita espectadores. Porque cuando aprendes a crear, a amar, a decidir, sin necesidad de que te miren, descubres una paz distinta, una paz que no se compra, que no se exhibe, que no se comparte en redes, una paz que simplemente se siente. Usar la indiferencia a tu favor es una forma de alquimia emocional. Tomas el frío del desinterés ajeno y lo conviertes en calor interno. Tomas la ausencia de respuesta y la transformas en autoconfianza. Tomas el vacío y lo llenas de sentido, porque no estás esperando que el mundo te dé valor. Ya sabes que lo tienes, y eso no hay indiferencia que lo borre. En un mundo donde todo parece estar en venta, donde el valor de una persona se mide por su utilidad, por su apariencia, por su rendimiento, por su impacto, recordar que tu valor es innegociable es un acto de resistencia. No importa cuánto te ignoren, cuánto te subestimen, cuánto intenten encasillarte o reducirte a un resultado. Tu valor no aumenta con el elogio, ni disminuye con el desprecio. No es una moneda que sube y baja según las reacciones externas. Es una esencia que simplemente es constante, íntegra, inmune a los vaivenes de los demás. Pero necesitas recordártelo cada día, porque todo a tu alrededor intentará convencerte de lo contrario. Los algoritmos, los rankings, los comentarios, las comparaciones, las expectativas, te dirán que aún no eres suficiente, que te falta algo, que deberías ser más exitoso, más visible, más productivo. Y si no estás firme, lo creerás y empezarás a modificarte, a esforzarte por agradar, a perder tu eje. Por eso los estoicos insistían en cultivar recordatorios diarios, no frases mágicas vacías, sino principios sólidos que te devuelvan al centro. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Marco Aurelio escribía: tu valor no depende de que los demás te lo reconozcan, porque ellos también vivían rodeados de presiones, de poder, de tentaciones, y sabían que la única forma de no ser tragados por la vanidad era anclarse en la virtud. Repetírtelo cada mañana no es debilidad, es fortaleza consciente. Despiertas y dices: hoy no voy a negociar mi paz por aceptación. Hoy no voy a ceder mi verdad por encajar. Hoy no voy a cambiar mi voz por una más cómoda para otros. Porque sabes que si empiezas a ceder en lo esencial, pronto no quedará nada de ti. Solo un personaje funcional, útil, correcto, pero vacío. Tu valor no está en cuánto produces, sino en cómo vives. No está en tus títulos, sino en tu carácter. No está en lo que muestras, sino en lo que sostienes cuando nadie te mira. No está en tus logros visibles, sino en tus batallas internas ganadas en silencio. Está en tu coherencia, en tu dignidad, en tu capacidad de decir no cuando todos dicen sí. Y también está en tu ternura, en tu capacidad de no endurecerte, aunque el mundo sea áspero, de seguir amando, aunque no seas correspondido, de seguir creyendo, aunque te hayan fallado. Porque no se trata de blindarte, sino de no romperte, de caminar firme, pero sin perder lo humano. La práctica estoica no es solo racionalidad, es también cuidado de ti mismo, de tu espíritu, de tu paz. Por eso te pides honestidad, pero también compasión. Por eso te exiges claridad, pero también descanso. Por eso te recuerdas,
No soy lo que me pasa, soy lo que decido hacer con eso. Y en esa decisión diaria está tu libertad. Así que cuando sientas que vuelves a olvidarlo, que estás tentado a adaptarte demasiado, a silenciarte, a vender tu esencia por un poco de reconocimiento, haz una pausa. Respira. Repite: mi valor no se negocia. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque lo pierdas todo afuera, mientras no te pierdas a ti, seguirás siendo completo. Ese es el fundamento. Esa es la raíz. Todo lo demás cambia. Todo lo demás pasa. Pero si te mantienes en eso, podrás perder y seguir en pie. Podrás caer y seguir digno. Podrás estar solo y seguir en paz, porque tu valor es tuyo, y no hay precio que lo compre. Ese día no fue fácil. No hubo celebración, ni fanfarria, ni discursos. Fue silencioso, tal vez incluso doloroso. Fue el día en que comprendiste que ya no eras el protagonista de la historia de nadie más, que tus mensajes podían no ser respondidos, que tus esfuerzos podían pasar desapercibidos, que tu presencia no garantizaba afecto. Fue el día en que te sentaste contigo mismo y sentiste ese peso profundo en el pecho. Ya no le importo a nadie. Pero en ese instante, sin que lo notaras, algo extraordinario estaba comenzando. Porque el día en que dejas de importar no es el fin, es el umbral. Es la frontera invisible entre la vida vivida para agradar y la vida vivida para ser. Es el punto exacto donde se apagan las luces del escenario, se vacía la sala y por fin dejas de actuar. Por primera vez, ya no estás interpretando el papel que los demás escribieron para ti. Estás solo. Y ahí, en ese vacío, puedes hacerte la pregunta que nunca te atreviste a formular. ¿Quién soy cuando no le importo a nadie? La respuesta no llega de inmediato, porque primero tienes que atravesar las ruinas. Tienes que soltar las máscaras, las poses, los hábitos que creías identidad. Tienes que pasar por la incomodidad de no ser validado, de no recibir eco, de no tener testigos. Pero si resistes el impulso de volver corriendo al personaje, si te quedas en ese silencio con coraje, entonces algo se revela. Aparece tu verdadera voz, no la aprendida, no la heredada, no la diseñada para agradar, la tuya. Y en ese instante naces de nuevo, no como alguien perfecto, no como alguien que lo tiene todo claro. Naces como alguien real, alguien que ya no necesita impresionar, alguien que ya no está dispuesto a traicionarse, alguien que ha comprendido que la soledad no es ausencia, sino presencia plena de uno mismo, alguien que camina sin pedir permiso. Los estoicos entendieron este nacimiento. Sabían que la vida comienza cuando la dependencia del juicio externo muere, que la libertad nace del desapego, no del reconocimiento, que la virtud no necesita público. Por eso se entrenaban en imaginar la pérdida, el olvido, la indiferencia, no como castigo, sino como preparación para lo esencial. Porque quien no teme ser invisible, es invencible. El día en que dejaste de importar empezó tu verdadera vida, porque dejaste de esforzarte por ser querido y empezaste a elegir lo que amas. Dejaste de buscar encajar y empezaste a construir tu lugar. Dejaste de correr detrás de promesas y empezaste a caminar en dirección a tu verdad. Puede que aún duela, puede que aún extrañes la atención, la compañía, el consuelo fácil, pero ahora sabes que no necesitas eso para ser tú. Y lo más irónico de todo es que, cuando ya no te importa importar, es cuando realmente empiezas a impactar, porque la gente reconoce la autenticidad cuando la ve, porque la fuerza interior se siente, aunque no se diga, porque la libertad inspira, aunque incomode, porque el que camina solo por elección transmite una presencia que no se puede fingir. Así que no temas ese día, no lo escondas, no lo lamentes, agradécelo, porque ese día, cuando sentiste que ya no importabas, fue el día en que todo cambió, el día en que soltaste las cadenas invisibles, el día en que dejaste de vivir para el mundo y empezaste a habitarte por completo. Ese fue tu verdadero nacimiento, y ahora, por fin, puedes empezar a vivir.